A comerse el mundo, pero nos toca a las dos. Ah, cierto. Sería como, muy bien. Entonces, A comerse el... el mundo, perdón. Yo tenía que decir 2 veces y luego tú. Es que yo pensé que era intercalada, una a una. Ya, perdón. Ya. Lo peor que nos puede pasar a nosotras es que nos pongan guión. O sea, no es que has nacido para vivir, ¿no? Pero, perdón, córtame. Yo sí nací para vivir. están muy buenos los bloopers. Sí, por favor, pierdas los bloopers. Iba a decir, es que no es que hemos nacido para comer. ¿Aló? ¿Estás lista? Claro que sí. Muy bien, entonces, a comerse el mundo. Nos volvimos a juntar y desempolvamos el recetario. Estamos listas para una nueva aventura. Entrevistas, humor y lo que más nos gusta. Mucha comida. En El Hocicón, edición especial. A comerse el mundo. Hola amigos del Hocicón, hola Mercy, estamos de vuelta después de unas vacaciones, merecidas vacaciones, estamos de vuelta con ustedes acá. Hola Ceci, sí, muy merecidas, pero estábamos ya extrañando El Hocicón, así es que estamos nuevamente con temas diferentes, jocosos, hermosos, ricos incluso, de lo que vamos a hablar hoy, Ceci. Así es, les damos la bienvenida a esta edición especial de El Hocicón, en donde van a escuchar y a compartir con nosotros historias alrededor de la gastronomía. Tenemos para ustedes preparado este especial de varios capítulos en donde vamos a hablar de comida, de costumbres gastronómicas. Vamos a escuchar además y a conocer desde el punto de vista de otras personas que nos van a enseñar y a mostrar alrededor de la comida. Y nos emociona mucho hacer esto, Mercy, ¿cierto? Muy cierto, porque hablar de la comida es hablar de, no sé, de una de las satisfacciones más ricas, más lindas, ¿no? Y no es que hemos nacido solamente para comer, pero comer es una de las cosas mejores que hacemos, creo, los seres humanos. Y como hay tanto invento, porque dice que la cocina es un invento, Ceci, la mezcla de sabores de pronto te hacen que pruebes el manjar más exquisito. Así es. Hacia finales de la temporada anterior, tuvimos un par de episodios que nos llevaban a temas de comida y vimos que a nosotros nos gustan tanto, a todos ustedes les gusta tanto también escuchar de esto, que nuestra producción ha preparado un plan maravilloso para que tengamos estos episodios en esta edición especial con la que les vamos a acompañar con varios episodios alrededor de la comida. Nos vamos a reunir esta vez alrededor de la comida, así que si está empezando a escuchar este capítulo, páuselo por un segundo, tráigase lo que quiera comer y comparta con nosotros este primer episodio de este gran especial gastronómico del Hocicón, en el que vamos a empezar hablando de lo que nos gusta a nosotros primero, Mercy, ¿no? Sí, gastronomía es hablar de comida y hablar de comida es hablar de delicias y hablar de delicias es hablar de satisfacción también, creo que es, Ceci. Entonces, bueno, yo puedo decir que no tengo así gran cantidad de platos, ¿no? Porque cuando la producción nos decía que hablemos de las 5 comidas favoritas, de las que más nos gustan, yo me puse a pensar, yo decía, bueno, ¿qué me gusta? Y una de las cosas en cuanto a sopas especialmente es el sancocho. El sancocho, como he comentado con ustedes, me encanta el sancocho. Otra cosa que me gusta comer es el pastel de chocolate, que a una personita no le gusta, pero a mí me encanta el pastel de chocolate. Otra cosa rica que le puse en el listado es el choclo con queso, y en nuestra tierra los choclos pues realmente son los manjares que tenemos, porque un choclo recién cocinado con un pedazo de queso
genial, definitivamente genial. Algo que me gusta también son las conchas asadas. Igual hay lugares en los que he comido, pero casi no son tan ricas, ¿no? Pero hay uno que me encanta que hay aquí en Ecuador, que es en cevichería Rumiñahui. ¿Cómo se llama Sí, que esa nos paguen cevichería? sí, que nos paguen por favor la pauta, Eso, por para poder decir el nombre completo. Ustedes completo, saben. sino a medias, ¿no? A medias, sí. Entonces, las conchas asadas también son un manjar para mí y yo no podría en algún momento que me inviten a eso decir que no, realmente que no, a menos que esté enferma o muriéndome para decir no puedo aceptar. Otra comida deliciosa también es la fanesca, la que hacemos En en Semana Ecuador. Santa en Ecuador, que es la mezcla de cantidad de granos, de cantidad de productos para salir una sopa espesa con cantidad de cosas que realmente, como será porque es una vez al año, pero igual me encanta la fanesca. Otras cosas que también me gusta, otra cosa que me gusta son, a ver, ¿qué te diría? En eso sería las empanadas de plátano verde con queso con un jarro bien grande de De café café. y con una buena compañía, Maravilloso. genial, genial, maravilloso. Esos Ah, son los platos que me gustan. Habrá otras cosas también que me gustan, pero los que más me llaman la atención son esos. es verdad. ¿Sabes? Tenemos que contarles acá en el Hocicón que en estas vacaciones tuvimos el gusto, el placer de compartir en persona precisamente ese plato que Mercy acaba de mencionar, unas empanadas de plátano verde ecuatorianas con una gran taza de café que pudimos compartir presencialmente y que definitivamente es maravilloso para una tarde. Maravilloso. Eh, Tienes como sí muy buenos platos en tu lista. Cuando me preguntan, siempre que alguien me pregunta cuál es tu comida favorita, o ahora que como tú decías, la producción nos dijo, piensen en sus 5 platos favoritos para hablar en este primer episodio del especial, a mí me cuesta mucho pensar en un favorito. A mí me gusta mucho comer, a mí me gusta la comida. Y tengo cosas que son muy populares y que a mí no me gustan, como por ejemplo lo del pastel de chocolate. A mí no me gusta el pastel de chocolate, o torta o tarta, dependiendo del país, o bizcocho, dependiendo del país en el que ustedes estén. Eh, a mí no me gusta el sabor del ajo, que Mm. es tan básico para la cocina. Si ya tiene algo como muy cargado el sabor del ajo, no me gusta, pues en una comida normal que ha tenido un poquito de ajo en su preparación, no pasa nada, pero no. Pero es súper difícil pensar como en los platos que son favoritos porque siento que no puedo privilegiar uno por encima del otro. A mí me gusta comer y tengo también esto de tener como no quiero decir obsesión, pero como interés por un plato en particular durante muchos días seguidos, durante mucho tiempo seguido. Entonces puedo tener ganas e interés de comer pizza por 15 días y puedo comer pizza todos los días y ya. Y luego después de eso viene otro, no sé, tengo antojo de comida mexicana y así por otros 15 días y así me voy fijando y soltando los platos. Pero si me toca elegir cómo hacer ese top como el que tú has hecho, me gustan mucho las preparaciones de plátano verde ecuatorianas en general, lo que tú decías, las empanadas, los bolones de verde, los corviches, cualquier preparación de plátano verde ecuatoriana e incluso americana, latinoamericana, como los patacones, que eso sí se extienden en la mayoría de países. Bueno, no en todos, ¿no? Pero en México, en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Entonces, ese tipo de preparaciones con plátano verde me gustan mucho, aunque tengo que admitir que extraño el sabor del plátano verde de Ecuador. Es diferente y en esas preparaciones sobre todo se nota. A mí me gusta, dentro de mi top, a mí me gustan mucho la comida de mar, los mariscos, los pescados, definitivamente tengo que tenerlo ahí.
en esa clasificación. Más allá de eso, bueno, de dulce, en lugar de un pastel de chocolate, a mí me encanta un pastel de zanahoria. Aburridísimo, yo sé que es aburridísimo, pero a mí No, me son encanta ricos. un pastel o torta de zanahoria, me encanta. Eh, Yéndonos por el dulce, el helado en varios sabores, no tengo como un sabor así que resalte. Acá también por si nos quieren auspiciar, estoy pensando en un sabor en particular de una marca de restaurantes y heladerías colombiana muy, muy importante que tiene sedes en Ecuador, en Perú, en Panamá, en México, en varios países y que hace un helado de temporada que le llaman helado de Navidad. Y es un helado espectacular, como de vainilla, pero con un poquito de ron, sin pasarse al sabor de un helado de ron con pasas, ¿no? Como con un poquito de ron y especias y almendras caramelizadas y cerezas. Es un sabor muy navideño. Realmente podría estar como en mi helado favorito. Por favor, páguennos la pauta, porque estar en toda América igual que nosotros. Entonces, creo que por ahí iría como los más importantes para mí, Mercy. Ujú. Bueno, en el helado también, ¿no? Yo creo que nadie se escapa de saborear un helado y bueno, creo que en la lista también de todas las personas, en tu lista, en la mía, en la de las personas que nos pueden estar escuchando, también yo creo que no se escapa un rico helado. Exactamente. Y hay tantos helados tan diferentes, de tantos sabores, se hacen de manera tan diferente en tantos lugares del mundo, definitivamente, que para mí no importa si es un gelato italiano o un helado de paleta de barrio en Ecuador, que me parece espectacular de todas maneras, Mercy. Un Mercy, helado de paila. Ujú. exacto, un helado de paila que es tan rico. Siempre que hablamos de comida, hablamos de como los momentos y las personas con las que compartimos la comida o que nos han enseñado su gusto por la cocina o que hemos tenido el gusto de crecer o de tener un pedacito de nuestra vida compartiendo con sus platos. Y traigo este tema porque hoy vamos a dar paso en un ratito a un reportaje muy especial alrededor de la comida y especial para nosotras, creo, Mercy, ¿no? Sí, 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 muy cierto. Vamos a escuchar a una persona que se dedicó por muchos años a cocinar y que estaba pendiente de cocinar para sus hijos, a pesar de que trabajaba, madrugaba a dejar la comida lista y siempre un plato especial en los días lunes que no faltaba y que a nosotros, como tú dices, tú pudieras comer pizza durante 15 días y yo no podría comer esa comida ni siquiera el mismo día que nos daba mi madre, pero como ella dice en una parte de la entrevista, dice, y mis hijos tenían que comer y tenían que comer. Y yo recuerdo también Que a tu tenías que madre que comer. decía, en cambio, tu madre decía, en cambio, que no. O sea, que la comida tiene que gustar para que puedan comer. Caso contrario, no. Pero en esos tiempos yo recuerdo a mi madre exigirnos que comamos lo que no nos gusta. Y ella decía, si es que no comen hoy esta comida, mañana vuelvo a hacer lo mismo. Y para no tener ese castigo, pues realmente comíamos lo que tocaba en ese día. Claro. Y ya, bueno, ya lo dijiste, yo te iba a preguntar, ¿lo vamos a decir o se va a mantener el misterio? No, nuestra entrevistada es tu madre, eso ya lo dijiste ahorita. Por eso es que es tan especial para nosotros esta entrevista, no solo porque vamos a escuchar sobre comida típica y comida de casa, realmente comida de las mamás, de las abuelas de antes y comida típica, tradicional y lo que tú dices, ¿no? Como todas las costumbres alrededor de la comida, sino porque es alguien de la casa, es alguien de esta familia y entonces eso es mucho más especial para nosotros. Esas cosas que te hacía tu mamá y no te gustaban, ¿ya te gustan ahora o hay cosas que definitivamente no gustaban? Si es que me ponen a elegir, elijo otra cosa. Pero si de pronto hay esa comida que la tengo que comer, ya le como sin regañadientas o sin enojarme o sin decir que feo, porque sé que es un plato agradable, pero de niños no sé por qué no nos gustaba. Seguramente porque, como decía,
íbamos donde el vecino, íbamos donde la abuela, o íbamos donde sea, la comida era la misma. O sea, no había salvación. Donde quiera que tú ibas, esa comida te daban ese día. Ese día, el lunes, pues había una comida especial y ese día se tenía que comer en todo lado. Tú te escapabas donde alguien, donde una amiga y había lo mismo. Había lo mismo. Había lo mismo, la misma comida. Claro, precisamente de eso habíamos hablado ya hace algunos episodios, en esos episodios en los que salieron los temas de gastronomía y nos llevaron a este especial. Entonces, antes de que continuemos con nuestra conversación de este primer episodio, vamos a darle la bienvenida a Losicón oficialmente a Doña Bolivia con todo lo que nos tiene que contar de la gastronomía típica, de la gastronomía de hogar, particularmente en la Sierra Ecuatoriana, y a escuchar y aprender mucho más de eso. Cuénteme el lunes qué se comía antes. El lunes arroz de cebada, de sal, de dulce, unos platanitos fritos para tercero, porque no hay arroz el día lunes. No hay arroz. El platanito frito con una tortilla de huevo. ¿Y el arroz de cebada de sal qué nomás contenía? ¿Qué ingredientes contenía? Carne de chancho, papas, col. El arroz de cebada. ¿Y el de leche o el de dulce que le llamaban? El de leche se hacía sin azúcar y sin dulce, pero el que quería comer ponía un poquito de azúcar o panela negra raspada. Eso era la comida del lunes. Ya, el martes. El martes, un locro que consiste solo papitas y queso. Esa era la sopa. La sopa. ¿Y el segundo? Ahí sí, el martes ya se hacía el arroz con carne frita. ¿Por qué? Porque ya el lunes no había arroz. Entonces el martes tenía que haber arroz. Arroz con carne frita. Con carne frita. El martes. ¿Y el miércoles? El miércoles. Ahí sí, un buen plato. Arroz, unas 2 papitas, pescado, cuando haya pescado. El pescadito ahí. De acompañado podía ir una ensaladita o una lechuguita. Una lechuga. Porque que le cobija las papas el miércoles. El jueves. El jueves. Normalmente se hacía la lenteja, sopa de lenteja. Consiste la lenteja con col y papitas con queso. ¿Y plátano verde lo ponían en la...? A la sopa se podía hacer con papas o se puede hacer con plátano verde, haciendo cuadraditos el día jueves. ¿Y el arroz? Arroz puede ser con bistec de carne. Con bistec de carne. También ahí le hacían un chino al anca que llamaban plátano maduro, puesto en el bistec. Un pedazo de plátano maduro. Entonces ya está el acompañado. ¿Y el viernes? El viernes, el morochito que no podía faltar, el morocho de sal y de leche. El morocho de sal podía ser con queso o con carne también de chancho, porque lo más rico es así, con carne. Con carne de y chancho. También se hacía el morocho con pollo también, El morocho puede ser con pollo, porque sí. Normalmente el pollo quedaba para el domingo. El domingo obligatoriamente. Como que un día especial para la comida. Un día especial se hace un picante, que ya sabe en qué consiste un picante. Bueno, el picante tiene papas, zanahoria, arveja, pedacitos de huevo. Cebollas paiteñas y unas rodajitas de huevo. Ese es el picante. Con salsita, con limón. Con un limoncito, sin mucho limón. Y ahí va el pedazo ahí va el pedazo de pollo. Ya. Eso era el domingo normalmente. Pero como se sacaba de la sopa el pollo, y se hace la sopa, sea con unos arrocitos o con fideos, ya estaba la sopa. Y el sábado que se suponía que no se debería cocinar porque estaban cansados de cocinar de lunes a viernes. Pero ahí se hacía unas papas con cáscara, que decimos sopa con calzones, que dicen sopa de papitas. Ahí sí, puede haber choclos,
puede haber rabitas o O mellocos. mellocos. Entonces, con un buen pedazo de queso y una sopita de huevos. Una sopita puede ser de huevo o puede ser solo de queso. Ese era el sábado Ese era el que sábado, no se cocinaba con que mayor nos daba esfuerzo. pereza de cocinar. ¿Y ese tipo de comida se hacía en la mayoría de las casas? En la mayoría de casas se iba, por ejemplo. En otras casas hacen el martes locro de habas. Hacen locro de habas. Que a veces nosotros cuando chiquitos pues, no queríamos comer el locro de habas, nos íbamos a otra casa donde los abuelos, donde los tíos, Y había lo mismo. y era lo mismo. Era como le corrían al arroz cebada. Si no comíamos en una casa, íbamos a otra, también nos daban arroz cebada. Ujú. El martes era normalmente un locro de habas. Entonces, nos sobraban las cosas para la otra semana, porque ya estaba establecido. Nos quedaba arveja, nos quedaba frijol, nos quedaba El arroz de cebada. cualquier cosa nos quedaba para la próxima semana, porque ya estaban las comidas para. O sea, como para que no toda la se semana. estaba pensando mucho en qué comida haré ¿Qué haré? ahora, qué haré mañana. Ya sabían exactamente lo que se sabía hacer. Exactamente. Entonces los proveedores que tenían que traer la carne, ellos ya sabían que el lunes tenía que haber la carne de chancho para hacer el arroz cebada. Ujú. Como el día martes, como el día miércoles el pescado, ya sabían que tenía que haber ahí. Y otra pregunta es de que antes se dice que no se hacía los jugos que se hacen ahora en cada comida, sino se hacían Se hacía comida de dulce. de dulce. Comida de dulce. En el almuerzo, antes. Bueno, ya estaba el morocho en el viernes, por ejemplo. Leche. Cuando, por ejemplo, si el martes había que hacer un jugo, pero sacábamos de la remolacha. También se hacía jugo de remolacha, antes don Pablo Gaibor vendía unas jarritas de chicha de remolacha, a un sucre costaba la jarra de chicha. Si no se avanzaba a hacer, iba a comprar la jarrita de chicha de remolacha. Pero las comidas de dulce no podía faltar en las meriendas, colada de máchica, hacían de polvo de haba, cuáquer. En la merienda. En la merienda. Uh-huh. O sea que antes la comida era más sana y más saludable que lo que se come ahora, por ejemplo, que lo más rápido es las famosas papas fritas y pollo, o los snacks que compran los chicos y con eso ya están alimentados, supuestamente. Y antes ni se oían los snacks, ahora nomás es, antes era papas fritas ya cuando había una fiesta, por ejemplo, ahí sí, el plato fuerte para una fiesta, papas fritas, con ensaladas, con pollo, con el arroz que no podía faltar, el arroz colorado. Esa fue parte de una tradición, me imagino. Tradición y fe mezcladas, porque se dice que si el lunes se hacía arroz de cebada, es como que Dios proveía para toda la semana. Avanzaba para toda la semana a ver qué hacer. Porque ahí ya le digo, nos sobraba el frijol, nos sobraba el locro de habas, entonces el lunes religiosamente se hacía el arroz de cebada. Lo próximo lunes también arroz de cebada, pero ya el siguiente día ya podía cambiar con otra comida, un locro de habas, un sancocho de frijol. Y entonces estábamos bien previstos para la próxima semana. Y ahora en la actualidad, ¿cree que todavía se dé ese tipo de comidas o ya no se hace? Ahora, ¿o si hay alguien que haga todavía? Ahora ya, bueno, en algunos salones en Riobamba sí. Usted va a un salón a un almuerzo si es que quiere revivir la tradición. Usted va a un salón y encuentra arroz de cebada. Arroz de cebada le dan. El lunes. En otras partes, sí. Todavía se ve. Pero ya le digo, era una tradición que más que nos corramos de una casa, encontrábamos en la otra casa lo mismo de comida. Y dentro de la cocina, ¿cuál es el plato que mejor le salía a usted y el que disfrutaba comer?
Bueno, yo como cocinaba a mi gusto, creo Todo que me gustaba. todo me gustaba y como a mí me gustaba, todos tenían que comer. A todos y si no tenía que tienen que ir a gustarles. buscar platos a la carta. La carta. Y ahí no había platos a la carta. Ahí no había, pero tenían que hacer. Donde la señora Margarita, que tenía un salón, ella sí le estaba haciendo. Vallejo. Decía que quiere un arroz con carne, un arroz con lo que sea. Pagando. Pero pagando aparte, pero en la casa tenían que comer eso. Lo que hacía en la casa para Lo que que se todos hacía, coman. ¿verdad? Entonces el lunes ya se tenía listo lo que se va a comer. El miércoles de ley a madrugar a comprar el pescado. Ujú. Y se hablaba de postres o muy En las poco. fiestas. Solo en las fiestas. En las fiestas usted encontraba, ahí se había los postres, había dulce de higo, dulce de ají, dulce de capulí, dulce de zanahoria. De toda clase de dulces se podía hacer en las fiestas. Ujú. En las fiestas, claro que si había un compromiso también había que hacer un plato especial para los invitados, pero algunos nomás eran muy delicaditos, que no querían, que se comían muy bien un almuerzo que teníamos nosotros mismos, y yo al menos lo que les he brindado han comido. Hay muchas autoridades que ahora ya no conocen a nadie. Yo les he invitado a mi mesa y han comido Un arroz de cebada, un locro. Un locro, unas papas con pescado, un morocho. ¿Quién no me reclama hasta ahora? Dice, ¿cuándo va a ser una mole, un locrito, un morochito? Entonces, esas eran las comidas de antes, muy saludables. A mediodía, si es que quieren, como es un abreboca, que dice, un buen chapo, un buen chapo con fruta. Que es la machica, La ¿no? machica, ¿La harina de qué es? ¿Harina de qué es? Harina de trigo. Harina de trigo. Previamente tostada, eso es hecho a propósito. La machica tiene otro sabor de la harina que se ocupa en las comidas. Con limas, ese limeño bien madurito, una buena porción de machica de chapo para los llenos hijos que los comen. guambras. Por eso son hasta ahora fuertes, porque comían machica. Ahora ya no, es artículo de lujo. Y algunos jovencitos no conocen la machica. Que es pues chapo. Antes, como su papá trabajaba en Flota Bolívar, el pinol venía trayendo de la Tacunga las fundas de pinol. Que son hechas con machica. Con dulce, con canela, con especies así que da muy rico. Yo también hacía con panela, moliendo en el molino de mano, se hacía el pinol. La machica con leche en el desayuno, un buen café o la leche con un buen chapo, aunque a veces le dejaban al lado el pan, porque ya se llenaban con el chapo con leche, con dulce. Ahora es que si no toman las galletas, comen con el sándwich para el café no es desayuno. En cambio, antes un huevito, un buen chapo, una buena taza de café y les aguantaba hasta que vayan al almuerzo. Estaban llenos y salían a jugar los niños en las calles que eran sin tanto vehículo como es ahora. Cuando teníamos nosotros ya la primera televisión en el barrio, los guaguas iban hasta en los bolsillos, llevaban machica con dulce y habas. Porque se alimentaban solo así. Ahora es que si no hay pan, no hay café, no hay desayuno. Antes la machica primerito en la mesa no podía faltar un buen pomo de machica. Y el azúcar o panela. Más era la panela, ¿no? Era la panela. Y la miel de panela. La miel de panela que se compraba por litros, se venían trayendo de la montaña y vendían nosotros. Yo al menos en mi caso no hacía faltar la miel yo para que el rato que quieran se coman. Para que los 6 hijos coman chapo. Los 6 hijos coman chapo. Y no solo los 6 hijos, los vecinos también. Los amigos de los hijos también. Los amigos de los hijos,
Bueno, en lo que ustedes escuchan en la entrevista de mi madre, ella habla de un cierto tipo de comida, pero luego que terminamos la entrevista, ella me puso un mensaje y decía, no, también me faltó los yapingados que comíamos, también me faltó, porque en realidad hablar de gastronomía no es hablar de un solo momentito, porque mi madre, como ustedes escuchan, habla de las comidas que le vinieron a la mente en ese momento, pero del especial del lunes, sí, el especial del miércoles también, dependiendo de la casa, ¿no? Y después decía, no, también faltó esto, faltó la machica, faltó el chapo, faltó, bueno, cantidad de cosas que decía mi madre que faltaba. Y sí, en realidad no es que se repetían las mismas comidas, pero había días especiales, especialmente el lunes en el que no se podía cambiar ese plato. En todas las casas había el mismo plato para comer. Sí, claro, es que es tan interesante eso, como saber un poquito más al detalle esas costumbres y por supuesto lo que tú dices, siempre van a salir más cosas, siempre vamos a pensar más cosas. Probablemente yo hoy por la noche, después de esta grabación, voy a pensar en el hocicón, debí haber mencionado este plato, debí haber dicho tal cosa de la comida. Siempre hay como más cosas, pero escucharlo de una persona que viene de esas costumbres súper tradicionales de la cocina de hogar, pues obviamente es maravilloso. Mercy, y aparte de esa comida de lunes que te tocaba comer y no te gustaba, ¿hay algunas otras cosas que definitivamente estén en tu lista de no? Empezamos con los favoritos, vamos a terminar con los no definitivos. Los no definitivos es el cuy. En muchos lugares a los que yo voy, la mejor comida que se brinda es como que te brindan el cuy asado, ¿no? Asado en carbón. Pero realmente, por más que he intentado meterme en la mente que todo lo que dice el mundo, que es delicioso, que el cuerito es crujiente, que la carne es la más sana, o sea, todo puede ser, pero no puedo comer el cuy. O sea, puedo estar muriéndome de hambre, pero no me puedo comer el cuy. Lo que sí podría, como aquí se sirve con papas enteras, con lechuga, con salsita, o sea, gracias, me como las papitas. Los acompañantes. Exacto, pero el cuy yo le obsequio. Sí, no, y por supuesto que para las personas que están en otro, bueno, estaba pensando en el sur, en la región andina, quiero empezar por ahí, en el sur de Colombia se come cuy, en Nariño, en el Ecuador en toda la región andina y en Perú también en la mayoría de la región andina. No sé si más allá, creería que en Bolivia, me pueden corregir quienes nos escuchan, creería que en Bolivia también, en Chile no, pero me pueden corregir quienes nos ven. Si ustedes están fuera de esos países, por supuesto que les va a parecer la cosa más loca del mundo, pero es una de las comidas muy, muy típicas, como tú dices, Mercy, muy especiales incluso, no solo típicas cotidianas, sino para momentos y eventos especiales. El cuy asado en esta zona de la región andina. A mí tampoco me gusta, no es para nada, no es para nada de mi agrado. Creo que mi lista de cosas que son un no en la comida puede ser más larga que la tuya, definitivamente. Lo que ya les contaba, el ajo, el apio es una cosa que no me gusta, me disgusta significativamente. El pastel de chocolate, pues es una preparación, no es que no me guste el chocolate en general, pero pensando en tu sopa de lunes, se me viene a la mente una sopa también común de la sierra ecuatoriana y en otros países también se hace, acá se hace, que no me gusta para nada, nunca me ha gustado, no creo que me llegue a gustar en esta vida, y es la sopa de avena. No me gusta, me parece espantosa, nunca me ha gustado para nada la sopa de avena. Esa es mi sopa que yo no. Si es que te escucha un chef, te puede decir, es que usted no ha hecho la sopa de avena como la hago yo. Exactamente. No, pero no me interesa para nada. Me encantan las bebidas de avena. En Ecuador, que es tan común la bebida de avena fría o caliente, en la costa se toma fría,
con frutos ácidos como naranjilla o lulo, si están en Colombia, maracuyá. Las bebidas de avena, de dulce, me parecen espectaculares, pero la sopa de avena, no, es algo que no me cabe en la cabeza definitivamente, Mercy. Es momento para que digas quién la inventó. Sí, no, me parece una muy mala mezcla, una muy mala idea. Y es bastante común, ¿no? También como en esa comida tradicional de hogar, de casa. Uh-huh. Y una sopa de Quaker, de avena, como tú le dices, nosotros le conocemos como Quaker aquí. Pero no tienen que pagar. Pero bueno, ya, sí, verdad. Una sopa de avena. Una sopa de avena sin marca. Sí, te dan como cuando estás enferma, que estás recuperándote, así como te dan una sopa de pollo, también te dan una sopa de avena. Entonces, claro, si te dan sopa de avena a ti, no te vas a recuperar de nada absolutamente, porque no la vas a comer. Sí, y realmente pues la avena tiene una fibra soluble bastante buena, como tú dices, sobre todo ayuda con temas digestivos y demás, pero no, definitivamente. En sopa no. No, en sopa no me gusta para nada. Total. Mercy, hemos dado inicio a este especial gastronómico del Hocicón. Empezamos hablando sobre nosotras, sobre lo que nos gusta, lo que no, la comida de casa, con una invitada muy especial. Y vamos a seguir conversando sobre esto por algunos episodios más, porque sabemos que a todos nos encanta hablar de comida. Así es que si hay alguien que pueda o desea hablar sobre la comida, gustosas le vamos a escuchar. Así es, comuníquense con nosotros y mientras tanto nos seguimos escuchando en un próximo Hocicón. Hasta pronto. En el Hocicón, edición especial. A comerse el mundo.